Hola hermano, qué gusto saber de ti. Yo estoy bien, obviamente preocupado por todo lo que está pasando. Hoy día conversamos con mis colegas, creemos que lo que puede pasar es un autogolpe. Condenamos absolutamente las declaraciones del presidente de la República anoche diciendo que estamos en guerra. Creemos que eso fue echarle más benzina al fuego. Incluso el mismo general que está a cargo de la defensa nacional acá en la región metropolitana dijo que él no está en guerra con nadie. Han habido saqueos en sectores periféricos de Santiago, de las comunas más humildes. Lo que ha llamado mucho la atención es que Ejército y Carabineros no han estado presentes para evitar los saqueos, sino que han sido los mismos vecinos que viven cerca de los supermercados, los que han defendido, se han defendido contra las turbas que saquean. Ha comenzado un desabastecimiento, han cerrado supermercados, los supermercados han sido saqueados, quemados. Hoy hubo grandes filas para sacar plata a los bancos, para comprar víveres, para comprar medicamentos. Por otro lado, no ha habido diálogo. En un momento el presidente no quiso dialogar. Ahora, cuando él está llamando al diálogo, la oposición política, que en un momento había llamado al diálogo, ahora no quieren dialogar hasta que se levante el toque de queda y el estado de emergencia. Pero mientras más se posponga el diálogo, van a haber más muertos. La gente que ha fallecido es gente humilde. Hay mucha gente que ha muerto en los incendios. Por otro lado, hay una represión bastante dura de parte de carabineros y las Fuerzas Armadas. Eh, lo sé por colegas que trabajan en el Instituto Nacional de Derechos Humanos y en la Defensoría Penal Pública. Muchas detenciones ilegales, contra mujeres han habido algunos abusos, toqueteos, en partes, en genitales. Eh, la verdad es que esto fue, al gobierno se le salió esto de las manos, pero también creemos que esto está planificado. No puede ser que hace una semana atrás el presidente haya dicho que Chile es un oasis y justo ahora comenzó el caos. La lectura que hacemos varios y varias es que acá están tratando de hacer esto para poder mantener su status quo, mantener los privilegios, porque la gente se cansó de la injusticia. Lo que ocurrió con el alza de la tarifa del Transantiago y del metro fue simplemente la gota que rebalsó el vaso de una situación de injusticia y de inequidad que viene desde 1980, con la dictadura, en que los gobiernos democráticos desde 1990 en adelante no han sido capaces de solucionar. Eh, yo siempre tengo la mentalidad positiva de que esto espero que termine pronto, que se solucione. Sería ideal que o el presidente renuncie o por lo menos alguno de sus ministros más cercanos renuncien. Me refiero al ministro del Interior y el ministro de Defensa, que avalan la intervención armada, la ministra de Transportes, que dio unas declaraciones bastante funestas, el ministro de Hacienda y el ministro de Economía también. El ministro de Economía había dicho, ponte tú, que si a la gente le molestaba el alza de la tarifa, que se levantaran más temprano, pero hay gente que se demora 2 horas acá en Santiago para llegar a su plaza de trabajo. El ministro de Hacienda dijo, bueno, aprovechen de comprar flores porque las flores están más baratas. O sea, son gente que no tiene ningún tipo de consideración social. Son unos tecnócratas, es gente fría, son empresarios, son gente que no tiene contacto con la realidad. Y la verdad es que está bastante tenso el ambiente, pero hay varios que nos manifestamos de manera pacífica. En la comuna donde yo vivo, las manifestaciones han sido pacíficas, familiares, multiculturales, multidiversas, gente de todas las edades. De hecho, bueno, ahora hay una nueva manifestación acá cerca de donde yo vivo, en Ñuñoa. Yo ahora, bueno, llegué recién del trabajo, nos permitieron salir antes, me voy a duchar, voy a comer algo y voy a también salir a manifestarme, es mi derecho. Eh, yo, como siempre, condeno los actos de violencia, sea tanto de pobladores entre ellos,
que es lo que está pasando ahora, como también actos de violencia de parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros hacia la población civil, como también hacia ellos, hacia los militares y hacia los carabineros. Y obviamente yo estoy por la defensa de la democracia y el Estado de Derecho. Eh, yo espero que esto se termine pronto. Lo que es claro es que en las próximas elecciones hay que castigar con el voto a esta gente. Eh, pero este es un problema que viene de larga data, de la dictadura, y que los gobiernos democráticos, tanto de izquierda y de derecha, no han sido capaces de solucionar. Y ahora esto estalló porque ya la gente se cansó. Eh, Malas pensiones para los adultos mayores, mal sistema de salud pública, mala calidad de la educación pública, eh, agua controlada por privados, la salud controlada por los privados, las pensiones también controladas por los privados, eh, el cobre y otras materias primas también controladas por privados. La gente se cansó. La salud mental, especialmente en Santiago, es terrible. Mucha gente se pide licencias psiquiátricas. eh, Estamos liderando la tasa de obesidad infantil, adulta. La gente se cansó de los femicidios, de la discriminación de género. eh, es todo un cúmulo de cosas que ha generado esto. Lo que muestra la prensa eh, más conocida de Chile es Televisión Nacional, canal del gobierno, Canal 13, que es un canal ligado a empresarios de derecha, están mostrando solamente la violencia, pero no muestran la violencia que ejercen los militares y carabineros contra la gente. Han habido atropellos, secuestros, allanamientos, y eso lo oculta la prensa típica, lo oculta el Mercurio, lo oculta La Tercera, que fueron los diarios que apoyaron el golpe del 73. La prensa independiente informa en la otra cara. Eh, Así que yo espero que también la gente se forme la convicción de las cosas de manera correcta, que lean todo y se formen su propia convicción. Eh, Yo por lo menos tengo clara mi postura, espero que esto se solucione pronto, con diálogo. Sé que llamar a elecciones, bueno, que se llame elecciones, pero esta gente no puede seguir gobernando. Y este modelo neoliberal capitalista no puede permanecer.